Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles estas luces LED que he conseguido por Mercado Libre. Son luces auxiliares. Vamos a ver qué tal nos funcionan. Vamos a estarla utilizando como luces auxiliares. Tienen doble función, color amarillo y color blanco. Entonces nos van a dar buena visión y a la vez nos van a servir como luces de niebla. Entonces vamos a habilitarle por separado esas funciones. La de luces auxiliares o faros auxiliares los voy a poner con la palanca que viene de fábrica en el Platina o Renault Clio, y la otra, la luz amarilla, la voy a colocar en uno de los botones de nuestro controlador que tenemos aparte. Voy a hacer la instalación simple, tomando en cuenta que estas luces no consumen demasiada energía. Va a estar tomando la energía del fusible de luces de interiores. Con eso es suficiente. Y solamente vamos a hacer un diagrama sencillo. Igual ahorita les muestro el diagrama para que se puedan basar en él. Es algo básico, ya dependerá del tipo de cable que quieran utilizar, pero pues les recomendaría al menos utilicen un cable calibre 14 o 16. De hecho, ahorita les voy a mostrar, vamos a abrirlas. Nos incluye la tornillería necesaria, incluye también las pequeñas bases que van a ser bastante importantes para sujetarlos a la carrocería. Y bueno, aquí tenemos las dos luces, nuestras lámparas auxiliares, vienen muy bien empaquetadas. El tipo de foco se ve como lupa, como lo dice en la descripción. El acabado se siente bastante bueno, acabado metálico de buena calidad. Vamos a ver cómo se comporta con el paso del tiempo, y incluye unos pequeños disipadores en la parte trasera. También vamos a ver la duración de ellos, y como les digo, dado que no consumen demasiada corriente, el calibre no es muy grueso. Podemos utilizar, como les digo, un calibre 14, calibre 16, incluso un calibre 18. También si no los van a tener todo el día encendidos, si solo los van a usar ocasionalmente, no habrá mayor problema. Si los van a utilizar mucho, entonces sí tendrían que hacer un tipo de instalación un poco más particular y más detallada. Tenemos los tres cables principales, el cable de masa, el cable amarillo que tenemos aquí en medio, que es las luces amarillas, y el cable rojo, que son las luces blancas. Son los que vamos a estar utilizando de inicio. Nada más vamos a utilizar el rojo y el negro. Rojo y negro. La verdad se me hicieron muy bonitos estos faros auxiliares y esperemos que alucen bastante bien. Eso sí, no sé cuánto tiempo nos vayan a durar, porque como los vamos a poner un poco externos, van a estar vulnerables y esperemos no se los roben, no tan rápidamente. Vamos a colocarlos. Tenían un costo cuando los compré de 400 pesos. Al parecer estaban en promoción. Igual les voy a dejar el enlace por aquí. Y bueno, vamos a ir al carro para comenzar con su instalación. Bien, aquí ya tenemos la parte más o menos donde lo vamos a colocar. Esta es la base, como ya les había mostrado, la que vamos a estar utilizando. En mi caso la voy a colocar en esta parte. Aquí voy a perforar y la voy a sujetar de esta manera. En esta zona es donde quedaría en mi caso los faros auxiliares. Igual ustedes pueden buscar la forma que mejor se les adapte a su carro, ya que ahorita a mi carro le estoy haciendo algunos cambios. Es por eso que los voy a colocar de esta manera. Igual ya que estén colocadas las bases, se los voy a mostrar. Y bueno, el objetivo final es que puedan ver la iluminación y cómo quedan conectadas a la palanca que viene de fábrica en los Nissan Platina o Clio. Voy a poner las bases y enseguida les muestro lo que sigue la instalación. Bueno, aquí ya instalé las bases, las fijé por la parte de abajo, perforé la fascia y quedaron ya bastante rígidas. Ahora bien, ya aquí les muestro el diagrama que vamos a estar utilizando para la instalación. Como pueden observar, ya dejamos aquí despejado, quitamos la parrilla y bueno, ya eso se los he mostrado en otros videos. Aquí tenemos el cable que estamos utilizando para la prueba. Como pueden ver, ya está conectado. Tenemos aquí las dos puntas que vamos a estar utilizando, la de tierra y la de la corriente, las cuales vamos a conectar hacia el otro faro según el diagrama, y después vamos a pasar hacia el interior de la cabina. Sí, hay que desconectar la batería, es muy importante antes de realizar el proceso para poder conectar y pasar el cable. Ahora bien, aquí ya hemos instalado el faro, lo hicimos rápidamente, solamente se embona en la base, se fija con unos pequeños tornillos tipo Torx que tenemos en la parte lateral de uno y otro lado del faro. Solamente se aprietan con la misma llave que incluye el kit.
Hay que apretarlos muy bien. Ya más adelante solamente se ajustan de altura y de los laterales. Y bueno, aquí en la parte de adentro ya les había comentado que quería mostrarles cómo pueden habilitar la función que tenemos aquí, que es la de luces de niebla, no directamente como en el panel de instrumentos, pero sí utilizando este pequeño switch que lo tenemos aquí por un lado. En esta versión, o como en otras versiones de carros que no cuentan directamente con este sistema de fábrica, ahorita vamos a aprovechar este switch, este botón, para poderlas activar. Sí, para esto vamos a utilizar estos dos cables que tenemos en esta parte y los vamos a cortar. Los vamos a cortar y después de ahí los vamos a unir al cable de tierra. Sí, eso nos va a permitir activar o desactivar el circuito que ya les estuve mostrando anteriormente, y igual les voy a volver a mostrar. Vamos a hacer este corte, podemos cortarlo por aquí en esta parte, de manera que se nos vaya a facilitar unir posteriormente los cables. Bien, aquí directamente hicimos el corte en esa parte, y estos son los que vamos a estar utilizando para interrumpir o volver a activar el circuito. Los cables, como ya lo hicimos anteriormente, los vamos a pasar por esa parte, por la parte donde va el chicote del cofre, por la parte de atrás hay como una goma, por ahí mero lo pueden pasar, y de ahí lo vamos a colocar a las tomas que tengo en la parte de arriba, de corriente y de tierra, para que se desactive o se active. Ahorita les muestro el cable que sale, lo van a sacar como este es de una prueba. Les recomiendo que el cable sea separado y no vaya en uno mismo, ya que este tipo de cable es más enfocado a bocinas y no tanto a cuestiones eléctricas. Entonces sacan sus dos cables que vienen de la parte de enfrente y los vamos a colocar a la parte de arriba. Para este caso nos vamos a tomar de las luces interiores. Esta es la tapa que tenemos. Solamente podemos meter un desarmador o una herramienta plástica y hacemos palanca hacia un lado para botarla, y queda de la siguiente manera. Como no son luces que consumen mucha corriente, vamos a utilizar esta conexión del pin número 1, es donde vamos a tomar la corriente. O sea que el cable que viene de allá afuera de la conexión de las lámparas, que es el color rojo, va a llegar aquí, va a alimentar la corriente para la luz blanca. Para la luz amarilla vamos a hacer la conexión por separado, porque ahí sí ya estaría consumiendo más energía y este tipo de cables no están preparados para eso. Ya haremos otro tipo de instalación. Igual, si solamente quieren luz amarilla, pueden utilizarlo de aquí. Este circuito es para las luces interiores, entonces de ahí nos estamos tomando. Cuando encendemos los cuartos, se energiza esta parte y ya va a funcionar activando o desactivando nuestro botón de luces de niebla. Como les digo, ya después les mostraré hacer la conexión completa, luces amarillas y luces blancas funcionando a la par, pero como les digo, como utilicé cables un poco más delgados, no me quiero arriesgar a mandar la energía junta y que no vaya a soportar. Ahorita solamente vamos a hacer esta conexión, y la luz amarilla vamos a colocar un cable extra que se los voy a poner en el diagrama, y ese lo vamos a estar conectando posteriormente. Pero ahorita hago esta prueba por si ustedes compran luces auxiliares que solo sean de un solo color o con una sola salida, que sería luz blanca, encendido y apagado. Entonces aquí conectan la terminal que va del color rojo, va a llegar aquí a esta parte. Ya que hacen la conexión, hay que aislar muy bien, siempre hay que tomar muy en cuenta eso, que quede muy bien aislado. La colocamos y aquí tenemos el otro cable, que es el de la tierra. Este es el de masa a carrocería. Este lo vamos a conectar a una de las puntas de la palanca, de los cables de la palanca que cortamos. Ahí se va a conectar, lo vamos a aislar bien, y de la otra punta vamos a subirlo por la parte de adentro, vamos a meterlo hasta llegar a la palanca, lo vamos a conectar a una punta y la otra punta la vamos a bajar y vamos a regresar el cable a conectarlo a un tornillo. Hay que tener bien identificados los cables. Como les muestro en el diagrama, lo mejor es utilizar el código de colores correcto. En mi caso, este es el que traigo de corriente, ya que trae la línea roja, entonces eso me ayuda a mí a identificar en este cable. Y este de acá, que no tiene ninguna marca, ningún color rojo, es la tierra. Pero como les digo, lo mejor es que ustedes utilicen un cable directo
para corriente que sea en color rojo y un cable en color negro que sea la tierra, para que identifiquen correctamente y no se vayan a equivocar. Recuerden que si se llegan a equivocar y juntan ambos van a ocasionar un corto. Entonces es bien importante que tomen en cuenta y no se equivoquen. Bueno, el cable que hayan elegido, el color que hayan elegido, que sea la tierra, que es en mi caso la tierra la vamos a conectar al switch de la palanca, que van a ser los dos cables que hemos cortado, que ya les mostré anteriormente. Ahí vamos a pasar el cable. Yo lo voy a pasar por esta parte y lo voy a jalar por la parte superior, que viene siendo en esta parte. Ahí están los dos cables que cortamos anteriormente y de ahí lo vamos a sujetar. Voy a hacer la conexión y ahorita les muestro. Va a salir por esa parte el cable. Bueno, aquí les muestro de la parte de arriba cómo es que ya hemos pasado el cable. Este cable lo vamos a conectar a cualquiera de los dos cables, ya que realmente la palanca solo sirve como un puente, el switch es un puente. Entonces ahí vamos a conectar la tierra de un lado, que es la señal de tierra, y va a continuar la tierra con otro cablecito que vamos a colocar de aquel rojo hacia un tornillo de la carrocería. Vamos a hacer la conexión y ahorita continuamos. Bien, aquí ya tenemos la conexión hecha, ya tenemos la conexión de un lado. Y ahora vamos a hacer la otra conexión. De aquí va a ser otro cable de tierra, otro pequeño cable. Puede ser como de 40 centímetros, para que vaya desde aquí, lo llevemos otra vez hacia abajo. Y ya estando abajo por la parte de adentro, aquí les voy a mostrar, tenemos este tornillo que va sujeto a la carrocería. Entonces por la parte de atrás podemos hacer la conexión. Ahí se cerraría el circuito de tierra carrocería, que activaría o desactivaría cuando hacemos esta función, abrir o cerrar. Es cuando se va a activar o desactivar ese circuito de tierra. Entonces nos va a servir eso para activar o desactivar el switch, y así lo vamos a estar gobernando con nuestro controlador de la palanca de las luces direccionales. Vamos a hacer esa conexión y continuamos. Y bueno, aquí ya les muestro que también he hecho la segunda conexión de la palanca. Ya tenemos las dos puntas del cable de la palanca conectadas, que como les vuelvo a repetir es el circuito a tierra. Y ahora sí, colocamos la punta al tornillo de carrocería que está en la parte de abajo. Como les digo, pueden colocarlo a este tornillo por la parte de atrás, o bien más abajo en esa parte hay como una especie de salida metálica. Ahí pueden lijarle un poco y lo amarran, lo ajustan muy bien a esa parte metálica, y con eso va a ser suficiente para que el circuito a tierra funcione sin mayor detalle. Ya que lo conectaron ahí, ahora sí vamos a conectar el de corriente. Por acá tenemos el cable de corriente, que en su caso y lo más recomendable es que sea del color rojo, y este lo vamos a conectar a el pin número 1 de este arnés. En mi caso es el cablecito azul, sería ahí donde está el cable azul. Hice un pequeño corte y vamos a conectar nuestro cable. Eso es para que el circuito funcione solamente cuando activemos las luces de posición del vehículo y que se energizan las luces interiores del auto. Entonces vamos a hacer eso, vamos a conectar de ahí nuestro cable de corriente. Bueno, aquí ya hicimos la conexión al pin número 1. Ya después nada más hay que aislar bien esa parte para no tener contactos, para que no haya algún detalle. Y bueno, ahora que ya hicimos esta conexión, que ya conectamos enfrente, ya podemos hacer una pequeña prueba. Vamos a hacerla antes de volver a cerrar todo. Bien, ¿qué hicimos para que funcione el circuito? Primero encendemos nuestras luces de posición. Ok, aquí ya energizamos la luz interior y tenemos las luces de posición activadas en la parte de abajo, o luces de día. Y ahora vamos a utilizar esta palanca. Al activarla se van a encender ahora sí nuestras luces auxiliares o luces de niebla. Activamos y como pueden observar encienden a la perfección. Vamos a apagarlas y dejan de funcionar. Encendemos nuevamente y ahí pueden notar cómo está trabajando a la perfección el circuito. Entonces ya lo tenemos el control desde nuestra palanca de luces direccionales. Esta instalación es sencilla, es simple. Yo la estoy
haciendo como prueba, pero ya cuando la hagan ustedes les recomiendo que utilicen los cables divididos, un cable rojo para corriente, el cable negro para tierra, y si quieren activar las luces amarillas después, dejar pasado de una vez su cable de color amarillo para las luces de ese tono. Igual en otra ocasión les voy a mostrar cómo hacer un circuito para faros que sean de mayor potencia. Estos consumen aproximadamente 30 watts por foco, lo cual no es demasiado, pero si ya consumieran por faro más de 60 watts, ahí sí necesitan un calibre más grande y hacer una protección con un relevador sería lo más recomendable, o con un fusible independiente. Entonces ya para esos casos les estaré haciendo otros videos, pero ahorita es para unas luces que no consumen mucho, a lo más 30 watts por foco. Y bueno, ahí les dejo también el enlace de los faros, también se los voy a dejar, se los voy a mostrar por la parte de enfrente ahorita que es de día para que vean, y bueno, ya después vamos a hacer prueba nocturna para que vean qué tal alumbran. Ok, vamos enfrente para mostrárselo rápidamente. A pesar de que es de día, la luz se ve bastante marcada, se ve muy bien la silueta. Y bueno, ya que acabaron de aislar muy bien su conexión, ya solamente vamos a regresar el panel a su lugar. Vamos a colocar nuevamente el panel, como les digo, este va solamente a presión. Y pues también la parte de arriba se va a atornillar nuevamente en su lugar. Ya les comento, por ahí tienen los videos de cómo atornillar y quitar la parte del panel superior. Bien, ahorita vamos a hacer una prueba rápida, una prueba nocturna, para que puedan ver la intensidad de la luz. Bueno, aquí les muestro una vista frontal de cómo se ven las luces. Son las de la parte superior y bueno, creo que se ven bastante bien. Se alcanza a ver un haz de color amarillo en la parte de abajo. Y bueno, aquí tenemos la pequeña prueba de noche. Ajusté las luces para tener una adecuada visión. Creo que dan una buena luz, suficiente para iluminar, para como luces auxiliares. Creo que quedó bastante bien este tipo de luces. Sí nos sirve bastante. Ya después a lo mejor podemos agregar lo que son las luces amarillas, que también las incluye, pero todavía no las habilitamos. Y pues de momento es lo que les quería mostrar por este video, para que vean que de forma sencilla podemos hacer esta instalación. Y bueno, lo principal es que podemos utilizar la misma palanca de direccionales que acabamos de cambiar con la opción de luces para niebla. Si utilizamos esa función de la palanquita, dado que en este Nissan Platina o algunos Clio no viene de fábrica esa opción habilitada. Entonces, haciendo esta conexión nos va a permitir utilizar la palanquita que sea funcional, que nos sirva de switch para prender o apagar estas luces. Las apagamos y pues las podemos encender nuevamente. La verdad creo que alusan bastante bien. Por relación calidad-precio, igual les vuelvo a poner por aquí el precio, por si están pensando en comprar este tipo de luces. La verdad son económicas. Vamos a ver cuánto tiempo nos duran, pero bueno, eso ya se los estaré comentando en videos posteriores. Hasta la próxima.